Yo no había querido hablar del tema electoral nacional porque estaba esperando a tener, digamos, el suficiente número de encuestas pues para poder hacerse una idea de lo que está pasando. Ya al momento de hacer este video pues había salido la tercera, ya que es la de RCN con GAT3. Antes habíamos tenido la de Atlas Intel y antes la primera, que fue la de Invamer Caracol. Ya con 3 encuestas y viendo más o menos una tendencia que se ha venido registrando en este mes, pues ya, digamos, hay varias cosas que decir al respecto. La primera, y yo pensaría que la más importante, es que si uno mira el porcentaje de personas que van a votar en blanco o no van a votar o no están, digamos, contentas con ninguno de los candidatos o no sabe, no responde, en algunos casos es un porcentaje que puede competir o incluso superar a los candidatos que van directo de intención de voto. Y eso es un tema que, una situación que dice mucho. Está hablando clara y fuertemente el hartazgo, el literal hartazgo de una gran parte de la población con lo que está pasando. Porque es que, a ver, aquí hay que ser muy sinceros, gran parte, por no todos, literalmente todos los candidatos, desde Cepeda hasta de la Espriella, tienen una cosa en común, digamos aquí un acuerdo tácito, es que todos van a gobernar con la misma clase política. Y la gente ya se hartó, o sea, realmente hay un hartazgo de la gente con todo lo que ha venido sucediendo, y uno entiende eso, lo puede entender perfectamente. ¿Por qué? Porque los que se robaron el billón de pesos de la UNGRD y que quebraron el sistema de salud eran los que antes se rasgaban las vestiduras por la pérdida de la plata de los 70.000 millones de centros poblados, y los que son responsables de la pérdida de la plata de los 70.000 billones de centros poblados eran los que antes se rasgaban las vestiduras por el escándalo de Odebrecht. Y los responsables del escándalo de Odebrecht eran los que antes se rasgaban las vestiduras por el escándalo del agroingreso seguro. Y los responsables del escándalo del agroingreso seguro ahora están levantando la mano y diciendo, tal vez yo, delatando la opción. Y lo peor es que tienen razón. O sea que sí, o sea, hay una razón muy fuerte y muy grande para que haya una gran cantidad de gente que esté harta de esta clase dirigente que tenemos ahora. Y eso explicaría por qué los candidatos líderes, ninguno realmente pasa del 30% de intención de voto. Digamos que antes de seguir hablando hay que hacer un pequeño caveat, que es un elemento muy importante a tener en cuenta con respecto a todo lo que va a hacer a continuación, y es que no se ha hecho estas encuestas, todas se hicieron a sabiendas de que aún la gran consulta por Colombia no se ha hecho, y en menor medida tampoco la consulta de centro izquierda, que también tendrá lugar el 8 de marzo, tampoco se ha hecho, y eso, digamos, en términos generales sí afecta a los números. Hagamos de cuenta, para que ustedes me entiendan, que no se hubiera hecho la consulta que se hizo en octubre de la izquierda, en donde salió ganador Iván Cepeda. Si esa consulta aún no se habría hecho, en las encuestadoras, por fuerza mayor, habrían tenido que considerar también la candidatura de Carolina Corcho y la de Pinturita. Y eso obviamente hubiera afectado los números de Iván Cepeda. Pues lo mismo pasa con la consulta de centro-derecha. O sea, como esa consulta no se ha hecho en la medida en que están todos estos candidatos activos como candidatos, pues eso afecta los números de esa consulta. Pero pues evidentemente si se eligiera un solo candidato entre todos ellos, muy seguramente esos números que parecen bajos crecerían. Es decir que no puedo decir que tanto, pero sí estoy bastante seguro que esa consulta de marzo va a tener un impacto sobre el escenario electoral. Ahora, en el caso de Iván Cepeda, hay que, pues ya con 3 encuestas encima, pues hay que ser claros, y los números pues son bastante claros en ese sentido. O sea, Iván Cepeda es el favorito. En 2 de esas 3 encuestas gana con amplio margen. La única que le es desfavorable es la de Atlas Intel, y en realidad no lo es tanto. En primera vuelta realmente más o menos él tiene un porcentaje de aprobación más o menos entre el 26 y el 30% de intención de voto en primera, y pues claramente es el primero, seguido por de la Espriella, que tiene entre un 25 y un 22, más o menos 26 y 22% de intención de voto en primera. Los resultados en segunda son ampliamente diversos, pero igual Cepeda gana en 2 de las 3, es decir, los números son tremendamente favorables, y lo peor es que gana en 2 de las 3 ni siquiera por voto final, gana por una diferencia realmente sustancial. Entonces pues aquí pues hay que ser sinceros, o sea, claramente tenemos un favorito electoral en estos momentos, hoy a enero de 2026, que se llama Iván Cepeda. Hay que ver una cosa, y es que esta apatía, este rechazo, este hartazgo de una parte muy importante del electorado, que es lo que estamos viendo ahora, es algo que también juega a favor del gobierno, que es el primero, porque la izquierda tiene una base electoral, es la base electoral en estos momentos más grande del país, que básicamente ronda entre esa intención de voto de Iván Cepeda, 26-30%. No es un fenómeno único de Colombia, de hecho la gran mayoría de izquierdas del continente más o menos maneja una base electoral así.
de gente que los va a votar, no importa lo que pase. Y digamos, a ellos les conviene muchísimo, como son la mayor base electoral del país en estos momentos, que el que no vaya a votar por ellos, al menos no vote por el contrario. Entonces, en la medida en que este número de gente apática crezca, pues al final de cuentas les viene de maravilla, porque por lo menos no implica insumos para la competencia. Digamos que el tema ahí que es un poco complicado es que en todos los escenarios en los que Iván Cepeda ganaría con menos del 50% más uno de los votos. Generalmente son 45-46% lo que le alcanza en los presuntos resultados de segunda vuelta. El tema de eso es que un gobierno que gana con el 46% de los votos es un gobierno que va a tener muchos problemas de legitimidad para gobernar. Si consideramos que ya tampoco tendría, digamos, tanto apoyo como el que tuvo Gustavo Petro en su momento, uno podría pensar también que la conformación del Congreso le va a ser menos favorable, es decir, que con lo que nos vamos a encontrar en caso de que estos escenarios pues se hagan realidad y Iván Cepeda llegue a ser presidente, pues lo que nos vamos a encontrar es con todo esto, pero con mayor inestabilidad y más dificultades para gobernar, porque incluso desde el principio las instituciones no se le serían tan favorables a Cepeda como le fueron a Gustavo Petro. Por el lado del centro, pues no creo que aquí no hay mucho que comentar, nadie lo está comentando porque el centro realmente no existe, digamos, la opción que había pues fue totalmente dinamitada por los mismos que ahora creen que son sus protagonistas, Claudia López, Catherine Miranda, Catherine Juinado, toda esa gente pues que en algún momento en su máximo oportunismo pues fue petrista, ahora se pasaron muy convenientemente a la oposición, pues son gente que ya realmente no tiene mucho que aportar. Digamos, ahí lo único que da un poco de tristeza, digamos, es el tema de Sergio Fajardo, porque Sergio Fajardo sí es un tipo pues mucho más coherente, mucho más consistente, es un tipo que tenía buenas ideas, pero ¿cuál fue el problema? Que él nunca entendió, y en todos estos años es muy triste que no haya entendido esto y haya seguido cometiendo el mismo error elección tras elección, que el poder nacional, el gobierno nacional, la presidencia de la república no es una gobernación grande, no es una alcaldía grande, esa experiencia que puede ser muy válida que él sacó en esos cargos que tuvo, digamos, no aplicarían en términos electorales para la presidencia, porque la presidencia implica mucho más. Aquí, digamos, la política se juega a otro nivel. Hay que aprender a hacer negociaciones, hay que aprender a hacer alianzas. Hay un Congreso y se necesitan unas mayorías dentro del Congreso, y para tener esas mayorías dentro del Congreso hay que hacer un trabajo. Hay una clase política que tiene parte del poder que se maneja a nivel nacional. Esa clase política, con esa clase política hay que hacer dos cosas: o usted negocia con ella, que es lo que están haciendo prácticamente todos los candidatos, o usted la desplaza y pone una clase política propia. Pero Sergio Fajardo nunca estuvo en capacidad de desplazar esa clase política y poner una clase política propia. Lo mejor que él siempre le convino hacer es sentarse a negociar con aquellos que eran similares a él para lograr una gran alianza, pero él ni siquiera fue capaz de hacer eso, ni siquiera fue capaz de entender la importancia de lograr esas negociaciones políticas en algo concreto y tener un liderazgo político que le permitiera manejar, digamos, a todas estas grandes figuras que a su vez también traen los votos de la gente que cree en ellos. Y esa incapacidad, esa inhabilidad para, digamos, entender la necesidad de manejar alianzas, por decir de alguna manera, intereses conjuntos, aprender que usted puede negociar con muchos actores políticos sin necesidad de comprometer sus principios, digamos, todas estas cosas que son tan básicas o deberían ser por un político, él nunca las entendió, y eso pues es lo que espero que última vez le costó la presidencia de la república. Con el otro tema, solo decir, tal vez lo más respetuosamente posible, lo siguiente: tal vez considerando que en 2 de las 3 encuestas, digamos, no le son favorables, el señor de la Espriella tal vez quiera hacer algunos cambios a su campaña. Tal vez esta estrategia de creer que a las patadas pues lo importante es llegar a segunda vuelta y a las buenas o a la maldita sea pues toda la oposición va a terminar votándolo, lo que las encuestas dicen es que eso no está funcionando. Esta estrategia de venir a matonear y de tratarnos de guerrilleros y petristas a todos los que no vamos a votar por él tampoco está funcionando. Tal vez también quiera cambiar esta actitud de perseguir judicialmente a los periodistas que le están haciendo algún tipo de cuestionamiento ético y más bien salir a aclarar ante la opinión pública de tal manera que no queden dudas sobre su actuar.
y así todos estemos un poco más tranquilos. Eso también podría ayudar un poco. Y obviamente también ayudaría un poco, pues que se enterara un poquito más, ¿no? Sobre los modelos de Milei, el modelo de Bukele, el modelo de Trump, como para, pues, tener propuestas que uno pueda ver, son de alguien pues ya estructurado, que realmente está preparado, que conoce el tema, que sabe qué es lo que está haciendo, que tristemente es algo que pues yo personalmente no, en todas las entrevistas que he visto realmente no lo ha mostrado, y más bien me ofende la inteligencia bastante escucharlo. Solo una última cosa que creo que es también muy importante, y es que, gente, esto no es MasterChef, esto no es la casa de los famosos, esto no es un reality, estas son las elecciones para la presidencia de la república. El que gane gobierna por 4 años. A muchos de ustedes probablemente les haría bien tener esto presente.